Señor, bueno eres tú. No puedo creer cuánto me amas. Eres mi amigo fiel. Bueno eres tú. No puedo creer cuánto me amas. Eres mi amigo fiel. Y tu sangre me limpió, mis pecados redimió. Sé que tú puedes y no necesito ver algo más para creer. Cuando pienso en tus bondades, que tu mano nunca me dejó y nunca me dejó. Oh Señor, bueno eres tú. No puedo creer cuánto me amas. Eres mi
días, transmitiendo para todo el mundo. Esto es Iglesia Cristo Viene. Dios te bendiga. Buenos días, Iglesia. Feliz domingo. Denle un fuerte aplauso al Señor por el día de hoy. Gloria a Dios. Feliz principio de semana. Así desde este altar, desde esta casa de Dios, le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Empezamos la semana cantándole, adorándole, viniendo a escuchar y pasar tiempo con Él. Espero y te sigas conectando, pero date la oportunidad. Estamos localizados en el 400 Ciro Bayou de Baytown, Texas. Si tienes la oportunidad, ven y visítanos. Si te quedamos muy lejos, busca una iglesia donde te hablen de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Feliz domingo, iglesia. En el libro de Mateo capítulo 13 versículo 44, va a aparecer ahí en las pantallas. Y le voy a invitar que le demos lectura, es parte del versículo. Mateo capítulo 13 versículo 44. Demos lectura juntos, ¿qué le parece? Diga conmigo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Aleluya. Un tesoro escondido. Hace muchas décadas atrás, bueno, unas décadas atrás, yo le preguntaba al Señor, Padre, ¿por qué hay dificultad entre tus hijos a prosperar en varias áreas? Y sin embargo, a veces miramos el mundo que prospera a veces hasta con más facilidad que el pueblo creyente. Y recuerdo de que en ese tiempo sentí de parte de mi Dios que me estaba revelando que comprendiese lo que significa pertenecer a un reino o al otro. Y nosotros, por la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo, pertenecemos al reino de la luz. El Señor nos ha sacado del reino de las tinieblas, lo dice claramente su bendita palabra, amén. Ahora somos hijos del reino de nuestro Dios, hijos del reino de la luz, lo describe la Biblia. Y recuerdo que sentí en mi corazón que cada quien en su propio reino prospera con sus propias herramientas y con sus propias, vamos a decir, assets o cosas que tiene. El mundo prospera en el reino con las cosas que manejan, las cosas que trabajan, mientras que los hijos de Dios solamente podemos prosperar en el reino de nuestro Dios. Y cuando nos metemos al reino de las tinieblas se nos dificulta, porque Dios no nos ha dado la libertad que nosotros hagamos las cosas que ellos hacen, sino que nosotros debemos de prosperar en las cosas del reino de nuestro Dios. Y cuando lo entendemos y lo ponemos en práctica, vamos a ser prosperados como no tenemos idea. Amén. Ya en sí estamos siendo prosperados y seguiremos siendo prosperados porque el Señor lo prometió. Pero es importantísimo que comprendamos que Dios ha puesto en el propio reino de los cielos todas las cosas necesarias para que nosotros prosperemos y tengamos salud y seamos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendígalo si lo siente en su corazón. En todas las lenguas las palabras tienen diferentes valor. Aunque cuando se interpretan de una lengua a otra se comprende, en algunos lugares suenan diferente, pero la propiedad o el valor de las palabras son importantísimas. Encontramos nosotros expresiones como paz, vida, eternidad, herencia, libertad, salud y muchas otras que al final de cuentas las podemos culminar en una salvación o salvo. Y estas palabras tienen un valor incalculable, todas ellas. Sin embargo, el mundo usa otro lenguaje con el cual usted y yo no nos identificamos. Nos identificamos con el lenguaje divino de nuestro Dios, amén. ¿Están aquí? Muy bien. Ahora, no quiero decir que las palabras mencionadas del tesoro, en este caso en la cual estaré compartiendo un tesoro, sea la más valiosa de todas. No. Pero sí quiero decir que es una de las cuales la Biblia describe y es importantísima, porque en ella se encierra muchas de las cosas prometidas de parte de nuestro Dios. En el escrito que le dimos lectura es bien amplio. Aquellos que les encanta escudriñar las palabras de nuestro Dios, uno de los capítulos más interesantes entre los evangelios para mí es Mateo capítulo 13, porque en ese nos dan muchísimas
ejemplos de parte de nuestro Dios. Es el capítulo que se le conoce, ¿verdad?, como donde Dios está hablando todos estos ejemplos de historias, parábolas les llamamos nosotros, y en ellas encontramos mucha revelación de parte de nuestro Dios. Pero en el libro de Lucas capítulo 16, a versículo 8, nos habla nuestro Dios y les dijo: los hijos de este siglo son más sagaces o más avispados, más listos en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Usted y yo, con el conocimiento que Dios nos revela, con la información que se nos da del cielo, debiéramos ser los hombres y mujeres más capaces, más eficaz, más diligentes en los negocios, en la tierra. Sin embargo, a veces quedamos muy cortos y pues a veces tenemos algunas deficiencias en ciertas áreas, y esto lo sufre todo el cuerpo de Cristo. Aunque no estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando en este momento de las cosas que usted y yo podemos adquirir, tomar del reino de los cielos. Siempre ha sido el centro del mensaje que yo predico desde años atrás, décadas. La escritura nos lo enseña. Además, el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Diga usted conmigo: el reino de los cielos es como un tesoro escondido. En el libro de Proverbios capítulo 2 versículo 4 se nos dice así: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Recuerde que la persona que está diciendo estas palabras por inspiración del Espíritu Santo es el hombre, primeramente, que la Biblia describe más sabio, claro, aparte de Adán y aparte de nuestro Señor Jesucristo. El hombre que a Dios le dio más sabiduría, y también el hombre más rico que ha pisado esta tierra. Ninguna otra persona ha tenido las riquezas que tuvo Salomón, hijo de David. Dice que en su reinado la plata era como las piedras. Para que usted tenga una idea, las paredes del templo que edificó eran talladas con oro. Todas las cosas que se requerían para la administración, en su mayoría las que no tenían un simbolismo diferente, eran todas de oro o de plata o de bronce. El hombre era tan riquísimo que los reinos de alrededor, o los reinos a los cuales llegó la información de él, venían para ver y escuchar la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Cuando alguien te da un consejo y que tiene la libertad de dar ese consejo porque lo ha vivido, entonces hay que ponerle atención. Amén. Por ejemplo, las personas que les anhelan, principalmente en esta región, estar en buenas condiciones físicas, en condiciones saludables, o vamos a decir que quieren ejercitarse para poder sentirse un poco mejor físicamente, pues tiene que ir una persona que trabaja en esa línea, ¿sí? Si usted va a que alguien le dé consejo de salud o de cómo conservarse esbelto o como quieramos llamarle, pues vaya con una persona que está en condiciones apropiadas para hacerlo. Porque si va con una persona que está en su físico totalmente fuera de lo que quiere enseñar, pues son puras palabras. Con esto quiero decir, Salomón tenía la facilidad, la libertad de expresar estas palabras que nos escribe en el libro de Proverbios. Si como al oro lo buscásemos, amén. De manera que es importante. Riquezas, honra y vida son el sueldo de la humildad, lo dice en el capítulo 22, Proverbios 4. Riqueza, diga conmigo: riqueza, honra y vida son el sueldo de la humildad y del temor de Jehová. Déselo a nuestro Dios. Y el versículo 5 dice: espinos y lazo hay en el camino de los perversos o de los pecadores. El ser manso y humilde, el Señor nos afirma que tendremos estas cosas a nuestro favor. El día que fue el viernes, una hermana se me acerca y me dice: pastor, la confesión que hacemos domingo a domingo, ¿se la dio Dios? Y luego entonces, bueno, le dije, no voy a decirlo de esa manera. Lo sentí en mi corazón. Yo no soy una persona que vaya a decirle, Dios me dice esto, Dios me dice aquello, porque yo siento que Dios me está diciendo esto o que me está diciendo aquello. Sí, porque tenemos que tener cuidado para no afirmar algo que no estamos completamente seguros. Pero sí le dije, pero sí quiero decirle que la he venido confesando por décadas, esa expresión, y creo, sin temor a equivocarme, que me ha beneficiado bastante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que debemos declarar la vida, y cuando hacemos la confesión, a algunos quizás les suena un poco quizás monótono o muy repetitivo, pero usted está confesando vida.
Y el Señor nos dice que ha puesto en nuestros labios el poder de la vida y de la muerte. Así que confesemos la vida. ¿Cuánto le damos gloria a nuestro Dios? Amén. Confesemos la vida. El mundo nos ofrece, y es lo que tiene el mundo para dar, tiene enfermedad, necesidad, y al final de cuentas muerte. Pero Dios nos promete en su reino vida, paz, eternidad, herencia, libertad, amor y salvación y muchas otras cosas. ¿Cuántos se alegran por ello? El Señor nos promete una vida diferente. ¿Estamos contentos? Désela a nuestro Dios. Vamos a iniciar. Hoy quiero hablar de un hombre en un momento que nos va a dar un ejemplo para que usted y yo no cometamos el error que él cometió, pero estaremos hablando un poco más adelante. Romanos capítulo 1 versículo 16. Es el apóstol Pablo quien revela estas palabras. Romanos 1:16 aparecerá ahí en las pantallas, ¿sí? En un momento. Muy bien. La palabra nos dice así: porque no me avergüenzo del evangelio. Diga usted conmigo: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este libro sagrado que usted y yo le llamamos, como se nos ha enseñado, Biblia, o recopilación de muchos escritos, la Santa Biblia, aquí se encuentra el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? En la Biblia que tiene usted, en la que usted ha leído, se encuentra el evangelio. Pero este libro, siendo sagrado y venerado y respetado por todos y cada uno de nosotros, en el cual se encuentra el evangelio, no es el evangelio. No. Está el evangelio en ella o en el libro, pero en sí no es el evangelio. Porque este libro lo puede poner en un lugar y nunca nadie se daría cuenta si nadie lo abre. ¿De qué aprovecha de que en él se encuentren tan grandes secretos si nadie lo abre, lo medita y lo comparte? Pablo está diciendo: no me avergüenzo del poder del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios. ¿Dónde se encuentra el poder de Dios? Usted lo va a leer, pero todavía no ha actuado el poder de Dios hasta que usted lo pronuncia. La autoridad y el poder están en la pronunciación, en el hablarlo. Cuando usted está hablando del evangelio a quien quiera que sea, el poder de Dios se encuentra en esas palabras divinas de Dios. Y cuando las personas lo empiezan a escuchar, acontecen cosas sobrenaturales. Los pecadores pueden cambiar de su condición de muerte a una posición de vida. El enfermo puede, si esas palabras las abraza, puede estar en condiciones deplorables donde ya está a punto de perecer, pero si estas palabras llegan a su corazón, lo transforman y lo sacan de esa condición física a una mejor. El poder de Dios está en la expresión, en la declaración del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor, cuando los manda a los discípulos: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, declarándoles estas cosas, declarándoles y pronunciándoles estas cosas. Vayan y sanen los enfermos, vayan y hagan milagros, vayan, levanten los muertos, prediquen las buenas nuevas. El poder se encuentra en la pronunciación de las cosas que se encuentran en este lindo sagrado libro que usted y yo conocemos como la Santa Biblia. Pero la gente, yo recuerdo cuando vino el Señor Jesucristo, había personas que asumían que con la Biblia podía asustar al diablo. Y cuando tenían problemas emocionales, dice: si la pongo aquí cerca de la mesa donde se acostaban, allí con eso había suficiente para que el diablo se asustara. El diablo no se asusta si le enseñan una biblioteca llena de Biblias. El diablo se asusta cuando usted le declara: apártate de mí, tú no tienes nada que ver conmigo. Como dijo Jesucristo: no tienes parte conmigo. Amén. El diablo tiene temor a la pronunciación de las palabras de Dios en los labios de sus santos.
Por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. No el poder de los gobiernos, no el poder de la naturaleza, el poder de Dios. El que dijo en una ocasión: sea la luz, y fue la luz. Sean los árboles, y nacieron los árboles, fueron los animales. El poder de Dios, el que dijo: sean las estrellas, y formó los astros con todo su poder y su gloria. El poder de Dios. Al momento en que tú lo pronuncias, es como Dios hablando a través de ti. ¿Cuántos han escuchado un canto hermoso, de esos cantos que tocan el corazón? Y lo escuchan en aquellos tiempos eran un disco, después de esos existentes del principio, que muchos de ustedes ya no conocen, el disco de 45 revoluciones, del LP, que decían larga duración, y etcétera, etcétera. No sé, ¿alguien conoce esos discos? Que eran como si que eran, no sé, que eran como si fueran de carbono, no sé qué serían. Sí, y luego después vinimos a los otros más modernos, llegamos a los cassettes, después a los DVDs, a los CDs, a los DVDs, ahorita en una cuestión de un Drive X, pero ya casi no necesitamos nada de eso, ya solamente en el teléfono, sí, en el aire. Pero ¿cuántos escuchan uno de esos cánticos y usted va en su carro o se encuentra en su casa y empieza a sentir la gloria de Dios y empiezan las lágrimas a veces hasta correr por su mejilla? Sí, pero ahí no se encuentra la persona que entonó ese canto, que lo puso, lo plasmó en esas cosas. No se encuentra allí, son las puras palabras. Pero esa persona, hombre o mujer, que entonaron ese canto, estas se fueron y se plasmaron en esto. Ahora está escuchando las palabras de un instrumento construido por los hombres. Bueno, cuando usted pronuncia las palabras de Dios, las palabras las dijo Dios, pero ahora las está escuchando la otra persona a través de un instrumento hecho de tierra, que en este caso es el hombre o la mujer. Y al estarlas pronunciando, en ellas se encuentra el poder de Dios. Así como cuando usted lloró o se alegró al escuchar un canto que están en un instrumentito hecho por los hombres, se encuentra el poder de la información en ese canto, que lo alienta a usted, lo hace llorar. Bueno, cuando usted y yo pronunciamos las palabras de nuestro Dios divino, entonces en esas palabras, como si usted fuera el cassette o fuera el disco o fuera de estas cosas, de estos instrumentos, el poder está en la pronunciación. Y al momento que usted las pronuncia, es como si Dios estuviera hablando a través del cassette. Es como si Dios hubiera plasmado esas palabras en su corazón, que es un instrumento de barro. Por eso debemos de creer y confiar que al tiempo que usted hable del evangelio, el poder de Dios está pronunciándose. Y el poder de Dios es el que transforma las cosas, el que transforma la muerte en vida, la enfermedad en salud, la necesidad en abundancia, la depresión en paz y en alegría, en gozo, etcétera, como usted y yo conocemos. El poder de Dios se encuentra en la pronunciación de su evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesucristo nos da un ejemplo con respecto de la riqueza. Estoy hablando del tesoro. Nos da un ejemplo allá en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 11, hablando de un mayordomo que era mayordomo malo, mayordomo que no hacía las cosas que se le habían encargado. Y al final dice con esta expresión: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará en lo verdadero? Porque estaba hablando de este siervo. El Señor nos ha dado una recomendación para prosperarnos, no solamente en lo económico, sino en la paz, en la salud, en la vida, extendernos la vida. Yo por muchos años me preguntaba, y lo he compartido con ustedes, ¿cómo era posible de que el pueblo de Israel caminase por el desierto? Y yo sé que inmediatamente adjudicamos, bueno, es que Dios, pues sí, claro, todo proviene de Dios. Pero si se va usted a lo tangible, a lo real en el momento, se da cuenta de algo muy extraordinario. Yo me preguntaba, ¿por qué los zapatos de las personas no se les acabaron? Ni tampoco la ropa se les desgastó. Yo me preguntaba, está bien, es Dios. Bueno, sí es Dios, pero hay algo más allá todavía que Dios quiere que usted y yo comprendamos. Cuando ellos caminaron con Dios en el desierto, estaban bajo la cobertura de Dios, como una esfera que ponía a su alrededor. En la noche les daba una columna de fuego para tenerlos en una temperatura excelente.
y en el día les daba una columna de humo o de nube para cubrirlos de los rayos solares del desierto, y estaban en perfectas condiciones. Había otras cosas. En todo ese radio que los rodeaba a 2 millones de habitantes, sin contar los animales que llevaban con ellos, de manera que era una ciudad bastante grande, ¿sí? Una ciudad caminante, una ciudad en movimiento. Y en ese ambiente de esa ciudad no había un solo reptil, una fiera, quien se introdujese en ese campamento. Para que la gente pudiera ser dañada, tenía que salir fuera del campamento. ¿Sí me estoy explicando? De manera que dentro la gente no se desgastaba. Si no se desgastaban los zapatos, si no se desgastaba la ropa, los que estaban dentro no se desgastaban, murieron por su pecado que cometieron de tiempo en tiempo. Pero cuando Caleb entra a la tierra con Josué y el resto del pueblo, dice unas expresiones que a nosotros nos suenan muy bonitas, pero no le ponemos mucha atención. Cuando le está pidiendo a Josué que le entregue la tierra donde estaban los gigantes, que él había visto cuando fue como espía, le dice a Josué: quiero que me entregues esta tierra que el siervo de Dios Moisés declaró que me iba a dar. Porque cuando vine a ver esta tierra, yo tenía 40 años, y la fuerza que tenía en ese tiempo cuando vine es la misma fuerza que tengo ahorita. ¿Cree que era de esos cristianos que exageran? Está hablando palabra de Dios. La palabra que está diciendo es real. Caleb se sentía de 40 años. ¿Por qué? Porque habían dado dentro del reino, dentro de esa cúpula. Y así como los zapatos y la ropa, como no pecaban contra Dios, no se desgastaban. Murieron los que murieron por chismosos y habladores, pero todo el resto llegó, no se desgastaban. Por eso cuando usted y yo, los momentos en los cuales usted y yo estamos en el reino de nuestro Dios, estamos en la presencia de nuestro Dios, no nos envejecemos. Nada pasa por nosotros, porque en la presencia de Dios se para el tiempo. El tiempo no existe delante de nuestro Dios. Para Él no existe el tiempo. Y cuando usted está con Él, está en ese lugar donde el tiempo no afecta. Lo que pasa es que salimos mucho del campamento, nos encontramos la mayor parte de nuestro tiempo allá en el mundo. El mundo sí nos acaba, el mundo nos da duro. Pero los momentos en los cuales tú te encuentras delante de tu Dios, cuando estás cantando alabanzas, cuando te sientes que su gloria está bajando sobre ti, déjame decirte que no te envejeces un segundo. Y si no me lo quieres creer, cuando llegues al cielo le preguntas: el pastor me dijo esto, ¿qué tanto hay de cierto en esto, Señor? El Señor te va a decir: en mi presencia hay vida eterna. Vida eterna. Estés en la tierra, estés en el desierto, estés en el paraíso, estés en el cielo, donde quiera que te encuentres conmigo, está la vida eterna. Amén. De manera que nosotros tenemos esa dificultad. Veamos uno de los hombres de Dios. Me llamó mucho la atención cuando el mismo Dios está hablando de este hombre. Su nombre es el nombre es Ezequías, rey de Judá, de la descendencia de David. Ezequías, ese hombre que usted ya lo ha leído, muchos de ustedes, fue al que un día mandó Dios a Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento, para que le diera este mensaje: Ezequías, prepárate, prepara tu casa, prepara tus cosas, en 3 días vengo a recogerte. Imagínense que está en perfecta salud Ezequías y que alguien venga y le dé esa noticia, y no se la vino a dar a alguien que andaba allí vendiendo calabazas, se la vino a dar el profeta de Dios, el que hablaba por Dios, ¿sí? La palabra de los cuales no caía al suelo. Y cuando le dice eso, imagínense cómo quedó Ezequías. Todavía estaba fuerte Ezequías, el rey. Dice la escritura que se volteó a la pared y empezó a clamar a Dios: ¿pero por qué, Señor? He hecho lo que tú me mandaste, he derribado los altares que tu pueblo pagano ha levantado, he hecho todas las cosas que tú ordenaste. Y empezó a clamar a Dios. Isaías se fue cuando Ezequías se volvió su cara al rostro y rostro a la pared, y empezó a clamar a Dios. Y dice la historia bíblica que entonces Dios le habló a Isaías y le dijo: ve y retórnate, ve y dile a Ezequías, mi siervo, que le voy a dar otros 15 años más. Y le dio otros 15 años más. Qué bonito saber exactamente, ¿verdad? Ya conociendo eso, pues, hace unos preparativos perfectos.
Como en ese tiempo podemos ser audaces como los hijos de las tinieblas en este caso. Imagínense si le dicen a usted, de aquí a 15 años, en esos 15 años te preparas una aseguranza que dejas a tus hijos bien parados. Amén. Ay, a veces no los pierdo. Vamos a hablar del rey Ezequías. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice así la palabra de nuestro Dios: el rey de Siria, que estaba en autoridad y en poder en ese tiempo, como era el de los principales, estaba atacando, ya se había llevado preso a Israel, ya había dominado Israel. Recuerde que Israel se había dividido en dos secciones, en dos grupos. Con los de la parte de Israel se fueron 10 tribus, y con Judá solamente se quedaron 2 y una porción de los levitas. Encontramos nosotros en el capítulo 18, versículo 21: veo que confías en el apoyo de Egipto. Le manda a decir este rey de Siria, Sennacherib, le manda a decir a Ezequías: veo que tienes tu confianza en el rey de Egipto, en el faraón. Mire que él explica: pues bien, Egipto es una caña estillada, en otra traducción dice tan delgada. Egipto es una caña estillada que si uno se apoya en ella, se le clava y le atraviesa la mano. Estás poniendo tu confianza en Egipto. Pues Egipto es un tipo del mundo. Estás poniendo tu confianza en el mundo. La solución, la ayuda que el mundo te ofrece está tan delgado que si te recargas en él, se te va a meter por la mano. No va a poder detenerte. Le está diciendo el rey pagano. Sí, porque Dios lo mandó a decir esas cosas. Ahora nos encontramos nosotros, esto era en Segunda de Reyes 18, 21. Si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 5, un poquito más atrás. En Jehová Dios de Israel, hablando de Ezequías, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes, ponga atención quién era este hombre, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ponga atención. Aún allí como que está llevándose a David, porque David, a pesar de que era el hombre que andaba conforme al corazón de Dios, había cometido muchos errores. Acá está diciendo la palabra divina de nuestro Dios: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Concluimos que era un buen rey, amén. No hay para dónde movernos. Dice: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que él salía, prosperaba. Déselo fuerte a nuestro Dios. Vamos a concluir que lo que hacía Ezequías le agradaba a Dios, porque Dios estaba en testimonio de él. Vamos a asumir que este era un buen hombre, un buen rey, y la Biblia nos enseña que por donde quiera que él iba, prosperaba. Era un momento de tragedia para el pueblo de Israel. Ya había sido llevado Israel con las 10 tribus cautivos a Babilonia. Ahora Ezequías era el rey de Judá, fueron los que fueron llevados al último. Y Ezequías era fiel en lo que Dios se había puesto en sus manos. Seguía los caminos de Dios conforme a la ley de Moisés. No se movía ni para la derecha ni para la izquierda, iba recto, y así guiaba al pueblo. Uno de esos hombres que conviene y necesitamos en la tierra, que nos dirija. Un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre o mujer. Pues Ezequías era ese hombre del cual la Biblia dice que no había habido uno como él, que no lo ha habido entre las tribus de Judá, ni antes ni después. Y no vamos a usar a Israel, porque Israel, las 10 tribus, ellos andaban por ninguna parte. Esos eran más paganos que los mismos que los perseguían constantemente. Veamos a Segundo de Reyes 18 y 15. Dios, por tanto, esto viene y se lo dice, el error que Ezequías va a cometer en su vida, siendo un rey bueno, que hacía todas las cosas correctas, cometió un error. Un error que
que le trajo cierto mal a él y al reino. Dice así: dio por tanto a Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que él mismo, rey Ezequías, había cubierto de oro, y los dio al rey de Asiria. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ezequías era un hombre que sirvió a Dios, le era fiel a Dios, hacía lo que Dios le agradaba, seguía la palabra de Dios. Pero cuando miró al enemigo venir sobre él, le ofreció las cosas del mundo, le dijo: voy a tener paz contigo, vamos a estar en paz entre ustedes y nosotros, pero tienes que darme una recompensa. Dame toda la plata que tienes y dame todo el oro que tienes. Ezequías fue y empezó a desmantelar todas las cosas que había preciosas en Judá, y llegó al templo. Todas las cosas que tenía de oro y de plata las empezó a desmantelar y se las entregó al rey, creyendo que iba a hacer las paces con el rey, creyendo que el rey le iba a perdonar, creyendo que el rey ya no lo iba a atacar. Dándonos a entender la escritura, Dios mismo hablándonos: cuando usted y yo negociamos con el mundo y le entregamos lo preciado de Dios, déjeme decirle que el mundo nunca nos va a aceptar, nunca va a hacer las paces con nosotros. Si le damos la mano, nos va a querer pedir la pata, como dicen en mi tierra. El pie en este caso, pero ahí dicen de los animales, ¿verdad? No cree que yo le digo así al pie de la persona. El diablo, el enemigo, le pide todo, hasta las pezuñas de las vacas, como le dijo Faraón en este caso a Israel, o Moisés se lo dijo al Faraón. Lo que quiero que usted entienda: lo preciado de Dios, lo que Dios te ordenó, las cosas que Dios ordenó para que su casa estuviese bajo la gloria de Dios. Dios nos ordenó a nosotros que le entregásemos las ofrendas y los diezmos. Lo preciado de Dios, lo santo de Dios. Pero los hijos de Dios, a pesar de ser buenos hijos, a pesar de ser buenas hijas, a pesar de ser fieles a la palabra de nuestro Dios y hacer lo que Dios le agrada, pero sacó y le quita las cosas sagradas de Dios. Entonces Dios manda al enemigo y le dice: ve y házmele esto a mi hijo, ve, házmele esto a mi hija. Empiezan las cosas a venir. Empiezan a venir problemas, empiezan a venir enfermedades, empiezan a venir necesidades, y nosotros creemos en algún momento que el mundo nos va a aceptar, que el mundo nos va a abrazar y que ahora vamos a conquistar las cosas del mundo. No, usted y yo no podemos conquistar las cosas del mundo si el Señor no nos las da. Pero del reino de los cielos, donde Él se encuentra, allí podemos tomar todo lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. ¿Cuánto le damos gloria? Escudriñemos y veamos si estas cosas son reales. El error de Ezequías fue que se iba a ganar el corazón del rey esos nombres extraños. Sí, será querido, no sé cómo dice allí. Ezequías tenía 25 años cuando entró al reinado. A los 40 años fue cuando cometió este error, totalmente desmantelando el templo, la casa de Dios. Abías, uno de los profetas, habla con respecto a este asunto. La casa de Dios debe de usted contenerla como el lugar más sagrado en las cosas que usted conoce y que tiene. Y a la casa de Dios usted debe de ir con el corazón sincero, humilde, para darle la gloria a aquel que está en medio de nosotros. Recuerde, Él es el que lo dice, que nos estuviéramos 2 o 3, Él estaría en medio de nosotros. La casa de Dios debe tratarla no como su propia casa, mejor que su propia casa, mejor que su propia casa. Así, pero es un templo, es una construcción, es esto y aquello, es para el público. Es donde Dios se comprometió estar en medio de su pueblo. En medio de su pueblo. Es donde Dios nos dice por medio del profeta que miremos cuán bueno y delicioso es encontrarse los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Eterna. Ahora, el rey se arrepiente, y es bueno, porque los hijos de Dios se pueden arrepentir. Mientras haya vida hay esperanza, dijo el rey Salomón. Cuando tú te arrepientes, el Señor te recibe.
En el momento en que te arrepientas. Si lo estabas haciendo, si desmantelaste las cosas de la casa de Dios de alguna manera u otra siendo infiel, déjame decirte que en el momento que te arrepientes, en ese momento te recibe Dios. Dios no te va a tomar cuentas, Dios no te va a hacer, no te tiene ahí un saldo y dice el día que te arrepientas, pero tienes toda esta deuda aquí conmigo. Dios no es banco. Dios es el Padre dueño de todas las cosas. Y en el día que tú te arrepientes y dices: Señor, heme aquí, Señor, lo que tú me recomiendas que haga, lo voy a hacer, porque aquí en adelante yo sé que tú eres el dueño de todas las cosas. Tú eres la vida y la esperanza, tú eres la salvación, tú lo eres todo para mí, y las cosas son transformadas. Yo en mi casa a toda mi descendencia le enseño: si ustedes quieren tener que el amor de su abuelo, en este caso de su grandpa, esté con ustedes, deben primeramente serle fiel a Dios. No les son fiel a Dios, ustedes no esperen que su papo les vaya a ayudar con algo. Y ya todos mis nietos lo saben, y todos mis nietos son fieles y van creciendo con esa idea. ¿Por qué? Porque la bendición viene del cielo, viene de nuestro Dios. Dices: pero escasez. No, nunca pienses lo que el enemigo te enseña. El enemigo te va a decir que 1001 cosas te pueden suceder, pero cuando tú confías en Jehová tu Dios y que la palabra de Él, que no puede volver al cielo vacía, va a hacer todo lo que Dios le ordenó que hiciesen. Va a pasar los cielos, dijo Jesús, pero mi palabra no va a pasar jamás. Jamás. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto le damos gloria? El rey de Siria hace esto: escribe unas cartas y se las da a un asistente y le dice: ve al rey Ezequías y quiero que le enseñes al pueblo de Judá todo esto que voy a hacer con ellos. Enséñaselas porque voy a venir a destruirlos. Ahora ya no quiero solamente sus bienes, les dice este rey de Siria, ahora quiero hacerlos mis esclavos. Primeramente el enemigo te quita lo glorioso, lo valioso, y después te hace esclavo. Ese es el propósito del enemigo, hacerte su siervo. Cuando Cristo nos ha llamado para que ser bendecidos y para ser libres. Para ser libres. No somos esclavos, como el libro de Gálatas nos lo enseña. Ahora ya no sois esclavos, sino que sois hijos, y como hijos también herederos de todas las cosas. Lo dice nuestro Dios, no lo dicen los hombres. ¿Cuánto le damos gloria? Amén. Vea cómo acontece en estas últimas porciones que estaré compartiendo. Le dice: no os haga, le mandan las cartas, estos escritos: no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, porque Ezequías se arrepiente, dice: lo que cometí, lo que estuvo muy mal. Dice: ciertamente no los librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Es lo que le está mandando diciendo las cartas. Vayamos al capítulo 19, versículo 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Cuando has cometido falta, es lo primero que el hijo de Dios o la hija de Dios tiene que hacer: arrepentirse y venir a la casa de Dios y presentarle la situación. Y Dios escucha a sus hijos, Dios escucha a sus hijas, tenlo por seguro. Déselo a nuestro Dios. Ezequías, temeroso de Dios, conocedor de las escrituras, dice: y envió a Eliakim, mayordomo, a Semna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Los envió al hombre de Dios. Va a mencionar unas palabras ahí que podíamos predicar aquí todo el mensaje del día y aún no terminaríamos, pero vamos a hacerlo rápidamente. Versículo 3 de Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 1. ¿Está por allí? Muy bien. Versículo 3 dice: para que le dijeran a Isaías el profeta, al hombre de Dios: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. ¿Qué le está diciendo? Díganle al profeta de Dios, al hombre de Dios, díganle estas cosas. Esto es lo que está aconteciendo. Y la que da luz, en este caso era Judá, en este momento es la iglesia. La que da luz, los hijos están a punto de nacer, y la que da luz no tiene fuerzas. ¿Por qué no tiene fuerzas? Porque se quedó en la miseria. Está diciéndole a la iglesia: clamen a Dios, clamen a su Señor, porque los hijos están a punto de nacer.
gran multitud de personas es necesario que vengan a la presencia de Dios antes del sonido de trompeta. Pero si la casa de Dios está devastada, si la casa de Dios está en necesidad a causa de que los hijos entregaron los bienes de ellos que Dios les dio, dice el profeta de Dios, así se encuentra la situación. Los hijos están a punto de nacer, pero la que da luz no tiene fuerzas para dar a luz. No puede dar nuevos hijos. Segunda de Reyes 19:14. Y tomó Ezequías las cartas, hizo lo correcto, de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y lloró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? De todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y también la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído. Diga usted conmigo: Señor, inclina tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sanaquerib, que ha enviado a blasfemar a Dios, al Dios viviente. Qué oración tan más linda. Inmediatamente Ezequías dijo: ya no voy a pactar con este rey impío, y tampoco voy a apoyarme en el mundo, en Egipto. Ya sé cómo hacerle lo que Dios le dijo a Moisés: ustedes estén quietos, preséntenle la causa a Dios y dejen que Él pelee por vosotros. Que Jehová pelee por nosotros. Ustedes solamente presenten el caso. Es lo que está haciendo el profeta, el hombre de Dios aquí. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel. Dios escuchó con sus oídos, abrió sus ojos, inmediatamente envió un ángel. Y dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los sirios a 185,000. 185,000. 2 veces toda la gente que existe en Baytown y en Mount Bellevue. Vino un ángel y en una hora mató a 185,000 de los enemigos que tenían sitiado al pueblo de Dios. Les habían enviado esta cosa: dímele a Ezequías que no se sienta que está siendo respaldado de Dios. Dímele estas palabras: si tienen 2,000 hombres para que se suban en un caballo, yo les doy los caballos. Dando a entender, Ezequías no tenía ejército ni para cubrir 2,000 caballos, o para tener 2,000 caballos que el mismo rey enemigo le decía que le daba. Y cuando viene el ángel de Jehová, que no mira números, no anda buscando si son muchos o son pocos, porque la victoria es de Jehová, lo dijo Jonatán en una ocasión. Dice que salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 espíritus, o en este caso hombres, pero en este caso serían espíritus, serían demonios. Dale fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Hizo lo correcto Ezequías, el hombre de Dios. Toda su vida era servir a Dios. Vino un momento de desánimo, vino un momento de temor, donde quiso apoyarse en Egipto y hacer pacto con Siria, y le andaba yendo en feria. ¿Por qué? Porque había desmantelado la casa de Dios. Cuando salgas en este día de esta casa, recuerda, este lugar no le pertenece al pastor Martínez, a la familia Martínez, a la familia Torres, a la familia Ramírez, a la familia Chávez o Hernández o etcétera. No. Esta casa le pertenece a nuestro Dios. Yo no la puedo vender, nadie la puede vender. Esta es de Dios. Y cuando tú entras aquí, no entras a la casa de un hombre o de una mujer, entras a la casa de nuestro papá. Por eso cuídala. Venera el lugar donde vienes a presentarle tu causa y tus regalos y tus ofrendas y tus diezmos al Señor. Porque tu bendición y tu provisión viene del Señor, viene de nuestro Dios. Entendamos que los hijos de Dios somos prosperados si ponemos nuestra confianza en las cosas que Dios ha puesto a nuestro alcance, que es el reino de los cielos. Para que te lo lleves en tu corazón, el reino de los cielos habla de las cosas invisibles que están a nuestro alcance.
solamente para los hijos de Dios. El reino de nuestro Dios son las cosas de la creación que todos podemos usar, creyentes y no creyentes. Pero de las cosas del reino de los cielos, porque aquí dice nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Todas las cosas en este reino de los cielos, aunque es invisible, están a nuestro alcance si escudriñamos la palabra de nuestro Dios y practicamos lo que el Señor nos recomienda que hagamos. Nos va a ir bien. Dice, pero no, lo que Dios dice es verdad. Nos va a ir bien. Vamos a ser prosperados, vamos a tener salud, vamos a tener las cosas necesarias. No interesa las condiciones económicas o políticas que existan en la tierra. A Dios no lo inmuta nada de eso. Dios no se mueve por los poderes que existen en la tierra. Déjame decirte, podemos estar en el desierto, podemos estar en el paraíso. Eso no tiene nada que ver con la provisión del cielo, porque esto proviene de los labios de nuestro Dios que creó todas las cosas. Y cuando tú y yo lo creemos, déjame decirte que se empiezan a ver los milagros. Por eso el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Empieza a pronunciar el evangelio. ¿Quieres ver que Dios haga milagros? Empieza a declarar el evangelio. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor ha dado para sus hijos, para que usted y yo nos apoyemos, no en una vara del mundo tan delgada que se nos puede meter en la mano. Dáselo fuerte a nuestro Dios y lo sientes en tu corazón. Gracias por juntos darle la gloria a nuestro Dios al estar meditando en su palabra un poco. Les invito a que se pongan de pie, son tan amables. Dios nos ilumine, nos revele sus secretos, porque nosotros vamos a tener éxito en la vida como hijos e hijas de Dios en las promesas de Él, no en las cosas de este mundo. La Biblia nos enseña, algunos del mundo, la gente del mundo, algunos confían en sus caballos, otros en sus ejércitos, pero luego el profeta del hombre de Dios dice, pero nosotros del nombre de Jehová de los ejércitos tenemos memoria. Él es nuestro pensar. Padre, en el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Gracias te damos, Señor, porque nos concedes el gran honor de venir a tu casa. Señor, tenemos grande dificultad como hijos e hijas tuyas, Señor Dios, con entender el honor que tú nos concedes venir a tu casa y presentarnos delante de ti en esta mañana, después de darte la honra y la gloria por medio de la alabanza y la ofrenda y diezmos que hemos traído a ti. Ahora, mi Dios, ve a tus hijos, abre tus oídos, escúchanos y abre tus ojos, Señor, y está atento, Padre, al clamor y a la súplica de tu pueblo en este lugar santo. Señor, que podamos comprender, Padre Dios, ilumínanos. El hecho de que vengamos a tu casa, Señor Dios, no es algo que nosotros buscábamos o ansiábamos, sino es que tú nos lo concedes. Tú es quien pones en nosotros el querer por el hacer. Tú eres el que nos traes a este lugar santo. Tú eres el que nos levantas por la mañana y nos recuerdas que este día es delicioso, santo y glorioso tuyo, Jehová. Y Padre, el hecho de conocer en nuestro interior de que estuvimos delante de ti, unidos como pueblo, como familia, como miembros del cuerpo, disfrutando de la vida eterna que envías sobre nuestras vidas, Señor, alentándonos, conociendo esto, Padre eterno, que tú nos defiendes de todos nuestros enemigos. Tu siervo Ezequías reveló, declaró estas cosas que nos encomiendas para que nosotros las conozcamos. No fue contra ellos, contra el pueblo de Judá, que era frágil, a quien se le habían declarado estas cosas. No fue a Judá a quien ofendieron, Señor, los paganos. Fue a ti quien te ofendieron, Señor, y les diste su pago inmediatamente. No es contra nosotros, que somos frágiles e incapaces de luchar contra este mundo infernal que nos rodea por todos lados. Es contra ti que se levantan con violencia, Señor, y blasfeman tu glorioso nombre. Nosotros aquí vinimos a honrarte, vinimos a alabarte, vinimos a darte la gloria y la honra, Señor, porque tenemos plena confianza de que tú nos libras del enemigo, que tú peleas por nosotros, que tú sanas nuestras enfermedades, nos provees de las bendiciones de la tierra.
Padre, estamos contentos, estamos felices en tu casa y en tu presencia. Extiéndenos la vida, danos la fortaleza física para poder caminar en este tabernáculo de barro. Y con todo nuestro ser, como decía tu siervo David, su alma, su espíritu y su carne cantaban al Dios vivo. Todo nuestro ser te exalta, todo nuestro ser te alaba, Padre, en este momento. Permítenos adorarte con esta estrofa, mientras tú nos visitas, y a cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor, a cada una de las personas congregadas aquí. Tócales, bendíceles, revélales sus secretos, papá. Mientras te adoramos, levanta tus manos ahí donde te encuentras. Tienes algo que ofrecerle a nuestro Dios, tienes algo que pedirle a nuestro Dios en esta mañana. Cree, confía de que Él está aquí. Da unos pasos de fe a este altar. Si no es tu costumbre, no tienes nada, déjame decirte que no se trata de costumbre, se trata de obediencia. Haz lo que puedas conforme tu físico te lo permita, y adora a nuestro Dios. Adora. Está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Oh, abre tus labios y dile: algo está cayendo aquí. yes. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Levanta tus manos y adórale. Él es tu Dios, Él es tu Padre. Y su gloria Oh, yes. tocaré. Está cayendo. Confiésalo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Te adoramos, Padre. Y está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Ahí la música suave, en la posición de adoración, de reverencia al Santo de los santos, al Rey de Reyes, al Señor de señores en este lugar. Dale gracias